Señor, tuyo es mi corazón. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Contigo iré, eres mi amor, eres mi dueño. El invierno pasó y la primavera llegó. Conmigo danza el que Escucha la canción. Escucha la canción. Gracias, Peter. Dios te bendiga. Sí tenía un anuncio más, y es que mi cuñado, yo no sé cuántos han comido o han probado la pizza que él hace, pero les puedo decir que una de las mejores que he probado en mi vida. Terminado el mensaje, pues vamos a tener pizza a la venta. Muy bien, vamos a darle oportunidad a los niños, a los jóvenes que pasen atrás. Vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago 5. Vamos a estar enfocados en el versículo 7 al 11. Santiago 5, versos 7 al 11. Esta semana estaba mirando un video muy curioso de 5 niños chinitos, 5 años para abajo, y me causó gracia porque estaban por tocar guitarras, se escuchaba el sonido de guitarras, y wow, yo decía qué lindo que se escucha, y después muestran a estos dos, como dicen allí, chihuines, cipotes, una cosita así chiquitita, la guitarra más grande que el cuerpo de ellos. Y tocaban estos 5 que parecían, ¡qué bárbaro! Me quedé asombrado. Yo dije, bueno, Señor, si a esa edad pueden empezar a tocar guitarra así, yo digo,
que llene este lugar de músicos, hasta un niño coreano, 5 años también, tocando el piano, que parecía un concertista, y si ustedes le vieran la facha al niño estarían asombrados, pero le damos gracias a Dios, ¿no es cierto?, de que Él tiene ya a otros muchachos, jóvenes, de que van a venir a tocar estos instrumentos, ¿no es cierto? Vamos a ir a Santiago en el capítulo número 5, vamos a estar mirando en este día cómo confrontar las pruebas. ¿Cómo podemos confrontar las pruebas? ¿Cómo podemos confrontar aquellas tribulaciones que vienen en contra de nosotros? Ayer estaba hablando con una hermana y me estaba compartiendo los problemas que tiene. Yo la verdad que me puse a llorar porque yo decía, wow, hay algunos de nosotros que pasan por pruebas tremendamente grandes, fuertes. Y yo digo, cada uno de nosotros vamos a pasar por pruebas en algún momento dado de nuestras vidas. Los primeros 6 versículos que compartimos la semana pasada, Santiago está tratando de exhortar a aquellos hermanos, a aquellas personas que no conozcan a Dios en cuanto a tener problemas con el tema de las finanzas. En el capítulo 2 habíamos visto de que la iglesia estaba haciendo acepción de personas por aquellas personas que tenían dinero, entonces le daban un trato mejor que aquellos que no tenían. Estos por igual, ustedes van a darse cuenta, aquellas personas que generalmente tienen dinero, mucho dinero, generalmente se destacan por no tener misericordia por los pobres. ¿Y por qué decimos esto? Porque dice la palabra de Dios en Santiago que los arrastraban a los tribunales. Los arrastraban a los tribunales, lo cual de decir, tienes una deuda, págala si no vas a la cárcel. En el capítulo 4 encontramos de que estaban influenciando a la congregación, versículo 2, dice que codician, el versículo número 3, hay personas que piden al Señor para gastar en sus propios deleites, el versículo número 13, no consideraban a Dios, no los tienen en sus planes. ¿Por qué? Porque están diciendo vamos a traficar, vamos a hacer este negocio, vamos a ganar, Dios no está en medio. Y entonces Santiago cambia la dirección aquí en el versículo 7, que en lugar de hablar de aquellos que mal actúan, está explicando cómo tener paciencia en tiempos de tribulación. Cómo tener paciencia en medio de la tribulación, cómo confrontar los problemas de la vida, aquellos que son inevitables, y en un mundo que vive bajo el maligno. Santiago aquí está volcando su corazón. Ahora, para aquellos que han leído la epístola y explicando este asunto de la gente que tiene dinero, no solamente en ese sentido, pero ustedes van a ver en la epístola a los Hebreos, creo que por allí en el capítulo número 10, donde dice de que muchos creyentes perdían sus posesiones, muchos perdieron sus casas, muchos perdieron hasta su propia vida por la causa de Cristo Jesús. Y entonces, fíjense en que Santiago está escribiéndole a aquellos que están en lo que es en el Asia Menor pasando por estas pruebas. Pedro también escribe a aquellos que están pasando por pruebas. Hebreos escribe a aquellos que están pasando por pruebas. Y entonces podemos notar una cosa que la Biblia no nos esconde, es lo siguiente. Pablo declara lo siguiente: todos aquellos que quieran vivir piadosamente, dice allí la palabra de Dios, en Cristo Jesús padecerán persecución. Y yo considero que el cristiano sufre doble. ¿Por qué? Porque el cristiano, por la causa de Cristo, hay muchos que están pasando tiempos bastante duros, y hemos pasado durante tantos años, escuchamos historias de cómo trataban a los cristianos, los tiraban a los leones con las fieras, los quemaban en postes.
Y déjame decirte que eso no ha cesado. En el día de hoy, si supieras cuántos creyentes están muriendo en el África, es una cosa horrible. Estaba leyendo una tortura a un cristiano en Arabia Saudita, lo torturaron a 5 creyentes por 3 horas y media, cortándolos, desgajándolos, le enterraban fierros calientes en los ojos, cosas horribles por la causa de Cristo, una cosa increíble. Y así, sin mencionar China, lo que es en Corea del Norte, es una cosa impresionante. Y algunos dirán, ¿cómo puede ser esto? Pero el Señor mismo dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes también los van a perseguir. Del árbol caído hacen leña, crean que a ustedes también en el mundo van a tener aflicción, confíen, yo he vencido al mundo. Y una de las cosas que yo he notado en lo que respecta tanto en mi vida particular como en la vida de otros, es que algunos pierden esperanza, algunos tiran la toalla. Yo he escuchado a personas decir, ya en el mundo yo estaba muchísimo mejor, ahora que conozco a Cristo las cosas están peores. Algunos pierden esperanza, dejan de seguir al Señor Jesucristo. Y ¿sabes qué? Cada vez que yo pienso en lo que es, bueno, también hay pruebas que son bastante duras, y uno pierde esperanza, lo primero que viene a mi corazón, y varias veces Dios lo ha manifestado a través de su palabra, no has sufrido lo suficiente como para que puedas decir eso. Porque cuando empezamos a mirar todo lo que Cristo Jesús sufrió por causa de nosotros, todo el dolor que Él cargó, no solamente físicamente, pero espiritualmente, que el pecado, imagínate poniendo sobre un solo cuerpo el cáncer, esta enfermedad devastadora que acaba con personas, que todo el cáncer del mundo fuese puesto sobre una persona. Esa persona no aguantaría segundos. Y las palabras aquí, vamos a leer del versículo número 7 en adelante, acompáñeme en la lectura. Vamos a observar versículos 7 hasta el 11 que vamos a dedicarnos en este día. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no se quejen unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahora hay algo acá en este versículo 7 que a mí me llamó la atención, es la palabra paciencia. Para algunos esta palabra la malinterpretan porque piensan de que ser una persona paciente es como, hay un dicho que dice mi esposa, yo me causa gracia cada vez que lo dice, es como que el alma se le resbala del cuerpo, lo cual quiere decir es que está con una tranquilidad, que uno puede estar tranquilo en momentos, pero paciencia quiere decir uno que sabe tolerar, uno que sabe sufrir lo que son estas pruebas. Y hay personas que dicen, ay, ¿cómo me gustaría ser paciente? ¿Sabes lo que estás diciendo con eso? Estás diciendo, yo quiero que pruebas vengan a mi vida, yo quiero pasar por momentos difíciles. Y es eso, ser una persona paciente, saber cómo pasar en medio de problemas serios. Pero acá la palabra paciencia tiene otra connotación, es otra palabra la que usa Santiago. Es muy diferente a la paciencia que nosotros vimos en el capítulo número 1 y versículo número 4. ¿Se acuerdan ustedes? Allí en el capítulo 1, verso 4, dice, mas tenga la paciencia, porque dice, versículo 3, sabiendo que la prueba de la fe de ustedes produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Y la palabra en el griego aquí en el versículo 4, upomone, quiere decir tener fuerzas. Fíjense, en Santiago está diciendo en ese capítulo 1, verso 4, tener las fuerzas necesarias mientras pasan las pruebas. Mientras pasan las pruebas. En el capítulo 5 y aquí en el versículo número 1,
es una palabra completamente distinta, porque la palabra en el griego que usa Santiago, macrotumeo, quiere decir lo siguiente: tener grandeza y constancia en la adversidad. Fíjense, está usando esta palabra que es tener grandeza y constancia en medio de la adversidad. La palabra que ustedes han leído en alguna ocasión, no sé si en algún momento ustedes han leído la longanimidad o ser longánimo. Esa palabra, longánimo o longanimidad, está hablando de esta palabra, paciencia. Está hablando de este tipo de paciencia, que es decir, tener la grandeza, la constancia en lo que respecta a poder perseverar cuando uno está pasando por momentos difíciles en su vida. Y la idea que tiene Santiago aquí, esta palabra en el griego, está hablando de que no seamos conformados por las circunstancias. Fíjate esto, no ser conformados por las circunstancias. ¿Por qué? Porque al ser conformados por las circunstancias, vamos a notar de que hay un sentido negativo. Todo lo empezamos a ver en negativo. Empezamos a desesperarnos, empieza a haber descontrol, cómo vamos a hacer, qué va a pasar, empezamos a manifestar todo esto que Pablo, por ejemplo, a Timoteo le dice, te falta lo que es dominio propio, pero sin embargo Dios nos ha dado el Espíritu Santo que dice que nos da poder, nos da dominio propio para que podamos entonces nosotros pasar por estos momentos de dificultad. Ahora, Santiago nos da perspectivas prácticas en todo esto. Santiago nos está dando por lo menos unas 4 o 5 perspectivas prácticas en cuanto a cómo tener este tipo de paciencia, de tener constancia, de tener perseverancia en medio de pruebas difíciles que vienen en nuestra vida. ¿Y cuáles son? En primer lugar, vamos a ver versículos 7 y 8, vamos a leerlos nuevamente. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y vamos a detenernos ahí. Primera perspectiva que necesitamos tener es que tengamos lo que son esta fuerza hasta la venida, anticipando, porque estamos anticipando la venida del Señor. Y es la esperanza del creyente. Fíjense, nosotros como hijos de Dios tenemos una esperanza tremenda de que Cristo Jesús va a regresar. Ahora, con la venida de Cristo, ¿qué va a suceder? Mis hermanos, la segunda venida de Cristo nos anticipa a nosotros que va a haber un tiempo de paz. Nos dice que va a ser guiado con una perfecta justicia, que estamos en tanta falta en este mundo. Las cosas no van a ser como son ahora. Y le voy a decir una cosa, cuanto mayor persecución tengamos, mayor nuestro deseo para anhelar la venida del Señor Jesús. ¿Sí o no? Te voy a decir algo, pues uno mira lo que este mundo ofrece. Y cuando empezamos a mirar lo que este mundo ofrece, mayor es mi anhelo para que el Señor venga a buscarnos a nosotros y venga a establecer su reino aquí sobre la tierra. Porque hay algo que he notado, es lo siguiente: todo lo que el mundo ofrece, todo absolutamente lo que el mundo ofrece es temporario. Es temporario. Es una cosa increíble ahora con la tecnología. Te voy a decir, yo no sé si lo has notado, pero ¿cuánto puedes disfrutar tu teléfono, tu celular? Lo puedes disfrutar por un año porque ya después viene uno que es mejor, ya no hacen más las partes para así que estás en una manera obligado a comprar si quieres mantenerte al tanto de todas estas cosas. Y yo no sé ustedes, pero no sé si ustedes se acuerdan, antes teníamos, ¿cómo hacíamos? No entiendo, pero 19 pulgadas blanco y negro. 19, ¿no es cierto? 15 creo que era. 15 blanco y negro. Después vinieron las 19 a color. Y después 25. Y después 27. Y uno decía, wow, 27. Ahora 30, ahora 50. Hasta hay televisiones de 90 pulgadas. Usted puede tener un cine en su casa. Pero la tecnología va avanzando cada vez tanto que ahora le llaman a las televisiones que son smart TVs o televisiones que son inteligentes, que hacen muchísimas cosas que antes, ¿qué se podía imaginar uno? Un teléfono que es una computadora, porque en sí usted puede comunicarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo, le manda un texto, ahora están, para aquellos que tienen iPhone, usted hace FaceTime, usted puede mirar a la persona mientras está hablando por teléfono, se pueden ver, pueden reírse, es una cosa que es increíble, pero sin embargo, ¿saben qué? Siempre, al año, a 2 años, salen con algo mejor y uno está mirando y diciendo, yo quiero ese juguete nuevo, y nunca estamos satisfechos.
con lo que yo veo, mis hermanos, cómo los gobiernos de este mundo tratan a sus ciudadanos, mayor ganas tengo de que el Señor venga pronto para buscarnos a nosotros. Porque este mundo no da paz duradera como la da Dios. No nos da tranquilidad como Dios la da. Y podemos ver eso, que están todos pendientes, desesperados en lo que está pasando en las acciones allí en Nueva York. Desear la venida de Dios es desear su presencia, es desear el querer verlo. Mis hermanos, su venida va a traer muchas bendiciones, que yo creo que si nos pusiéramos a contar, ¿cuántos no quisieran decirle hoy mismo, Señor, por favor, ven en el próximo minuto? Ven en el próximo minuto. ¿Sabes? Pedro añade un poquito a lo que dice Santiago. Él dice lo siguiente en una de sus cartas: por un poco de tiempo, vamos a tener aflicción en diversas pruebas. Ahora él dice, vamos a tener aflicción en diversas pruebas para que nuestra fe sea hallada en alabanza cuando Cristo Jesús venga. Que nuestra fe, anticipando la venida de nuestro Señor, nuestra fe sea encontrada en alabanza, en alegría, cuando Cristo Jesús se manifieste en su venida, dice Pedro. Y Santiago está dando una ilustración muy familiar. ¿Saben qué? Él dice que es como el labrador. Fíjense en el versículo 7. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El labrador es aquel que trabaja la tierra, aquel que está plantando semillas, aquel que cultiva la tierra. Y dice que está esperando. Él espera, se mantiene firme, está con la esperanza, se queda firme hasta que ocurra que aquella semilla que ha plantado comience a dar su fruto. Y fíjense que cuando ese precioso fruto de la tierra aparece, la aguarda con paciencia hasta que recibe la lluvia, la temprana, la tardía, que en aquel entonces el labrador dependía de esa lluvia, de algo que estaba fuera de su control. Él no podía controlar la lluvia. Él estaba esperanzado de que la lluvia iba a venir para que el trabajo, la labor que había tenido, en algún momento iba a producir ese fruto precioso. Y está hablando de lo que es depender de la providencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabes por qué es precioso el fruto? Porque el labrador depende de él. Depende de ese fruto. Ahora, ¿qué le resta por hacer? Ser paciente. Ser paciente. Uno planta una semilla de un día para el otro, no sale. ¿No es cierto? Uno está guardando, pero cuando empieza a salir es una cosa increíble. Y Santiago está diciendo, aguanten las pruebas. Aguanten las pruebas. Van a haber gente que se burla y va a decir, el Señor se ha tardado mucho en venir. ¿Qué clase de Dios es este? Prometió algo y no viene. Pero el Señor dice que está haciéndolo por una razón. No viene, ¿sabes por qué? Porque tiene misericordia de aquellos que no han tenido el privilegio de conocer a su Hijo Jesucristo, de saber que este Cristo murió en la cruz del Calvario. Déjame decirte, no para que se hagan películas o se hagan libros en un futuro. Está hablando de uno que vino para proclamar la palabra de Dios, para decirnos y contarnos la verdad, que sin Él no hay esperanza en esta vida. El mundo, la ciencia no provee esperanza. Algunos dicen, come, bebe, que allí terminó todo. Otros están diciendo, vamos a hacer nuestro granero. ¿Se acuerdan la historia del Señor Jesús? Dijo, tengo tantas cosas, tanto trigo, necesito hacer almacenes más grandes. Y entonces el Señor le dice, necio, hoy llega a venir el Señor y te pide tu alma. ¿Y qué va a hacer de todo lo que has recogido durante todos estos años? Salomón, ¿se acuerdan ustedes? La semana pasada habíamos dicho que Salomón dice, toda la labor que hemos hecho con el sudor de nuestra frente, ¿en manos de quién va a quedar? Que van a quedar con personas que están esperando a que uno se muera para poder tener todos esos beneficios. Y sin haber trabajado, sin haberse esforzado. Y entonces, ¿nuestra vida qué es? ¿Qué es nuestra vida? Tiene un principio, tiene un fin. Y Dios dijo, ¿sabes qué? He venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Escuchemos lo que Jesús dice.
No está presentando una religión, está presentando más que una religión, que es un mensaje que viene del corazón mismo de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, Santiago está hablando de decir: tengan paciencia, afirmen sus corazones cuando las cosas están malas. No se dejen mover fácilmente. Hay un Dios que se preocupa. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo vino? Jesucristo vino en un tiempo de la historia de la humanidad, cuando el Imperio Romano, mis hermanos, te voy a decir una cosa. Si tú lees prácticamente de 5 ciudadanos, 4 eran esclavos. Vino en un tiempo donde había un abuso, una injusticia tremenda, y Jesús se aparece en ese tiempo para darle esperanza a la gente. Para darle esperanza a gente que no tenía esperanza. Vino en un momento clave en la historia, y le voy a decir, aquí está hablando, Santiago está diciendo: tengan paciencia, afirmen sus corazones, porque hay un Dios que Él sabe por lo que estamos pasando. Cristo Jesús padeció, y por eso Él mismo dice: ¿sabes qué? Yo voy a estar todos los días contigo hasta el fin de los tiempos. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y Él estaba diciendo a sus discípulos, estaba diciendo: aguanten un poquito, porque va a venir el Espíritu de poder sobre ustedes. El Espíritu Santo que viene a traer el poder de Dios sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo que viene a traer calma en medio, no dejar que las circunstancias gobiernen nuestros hechos y desesperemos y empecemos a descontrolarnos, empecemos a desesperarnos. El Espíritu Santo vino para traernos a nosotros lo que es el poder de Dios, para poder tener dominio. A pesar que el mundo se derrumba, hay un Dios que nos va a dar las fuerzas para llegar hasta el mismo final. Y Santiago está hablándoles, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 1? Está hablando de personas que no sean de doble ánimo. No es que hoy estamos con Dios y mañana no estamos con Dios. Santiago está definiendo al creyente para que no exista lugar para aquellos que sean fuentes de agua dulce o fuentes de agua amarga. No hay lugar para ese tipo de personas en lo que respecta en la casa del Señor, porque ¿sabes qué? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué aprendimos la semana pasada? Le es por pecado. Desconfiar de Dios lo que Él ha prometido. Santiago nos habló a nosotros de decirle que nos sometamos a Dios, y en ese pensamiento nos dice: acérquense a Dios. Capítulo 4, verso 7, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y va a huir de ustedes. Acérquense a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Es una promesa de Dios. Y sabes, cuando habla de someterse en ese pensamiento, es que sometamos nuestro pensamiento que el Señor va a venir pronto. Amén. El versículo 9, segunda perspectiva. ¿Qué es? Fíjense que dice allí: hermanos, no se quejen unos contra otros para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta, anticipando el juicio de Dios. Ahora, ¿por qué uno se tiene que alegrar con esto? Porque la segunda venida habla de un juicio. Habla de que Dios va a poner las cosas, a través de su Hijo va a establecer lo que es la justicia perfecta. Pablo le dice a Timoteo de que el Señor en su venida va a juzgar a los vivos y a los muertos. Las cartas del Nuevo Testamento están hablando prácticamente de dar cuentas al Señor. En el Antiguo Testamento de Eclesiastés nos dice: el fin de todo mensaje, discurso es este: teman a Dios. Porque algún día vamos a dar cuenta, sean cosas buenas o malas que hayamos hecho, vamos a darle cuenta a nuestro Dios. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y Santiago está hablando: no se quejen los unos con los otros o en contra de los otros. Está hablando de una actitud interna. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que están molestas, y te voy a decir algo, están molestas por algo y no dicen absolutamente nada. ¿No te ha tocado? Con personas que tú le ves actitudes feas, pero no hablan, no dicen nada. Pero sí, cuando la persona no está, hablan, pero parecen unos discursos tremendos, cómo agreden a otros, cómo le arrancan la piel cuando no está esa persona delante.
Y sí, qué fácil que es ser valiente en ese sentido, pero confrontar a la persona, oye, ¿qué te pasa, brother? Santiago dice, no se quejen los unos contra los otros. ¿Sabe qué he descubierto? No hay ninguno perfecto, ninguno de nosotros estamos perfectos en el sentido, ¿tú puedes decir algo? ¿Eres una persona sin defecto, completamente sin defecto, sí o sí? Ninguno de nosotros. Y por lo tanto tenemos que mirarnos a nosotros como diciendo, ¿sabes qué? Estoy en una gran necesidad porque si hay algo malo, yo necesito ayuda. Necesito ayuda. Y qué lindo, hermanos, que podemos hablarnos en el amor del Señor. Y podemos entonces decir, ¿sabes qué? Hay algo que decir, hermanito, te lo estoy diciendo por esto, porque te quiero. ¿Me dicen algo? Está bien, perfecto. ¿Qué le vamos a hacer? Un espíritu que está resentido, ¿sabes qué? Producto de un espíritu resentido. Es producto, cuando estamos quejándonos unos con otros, estamos hablando de lo que es en el sentido, espíritu resentido o el espíritu de una persona que está resentida. Esa palabra espíritu, estamos hablando de una persona que tiene la capacidad de pensar, de entender y de sentir. ¿Cómo estás sintiendo? ¿Cómo estás entendiendo? ¿Qué es lo que quieres hacer basado en ese resentimiento que puedas tener dentro tuyo? Y Santiago está diciendo, ¿sabes qué? No estés con esa actitud. ¿Por qué? Ten paciencia porque, yo digo, la vida bastante difícil es como para que otro venga a agregar más carga sobre nosotros, ¿sí o no? Pero qué lindo. Santiago está diciendo, anticipen la venida del Señor, que Él va a poner todas las cosas en su lugar. ¿Sabes? Yo le tengo más miedo a Dios que lo que pueda pensar una persona de mí. Porque Él me va a agarrar de las orejitas y me va a decir, siéntate aquí porque mira, mijo, pam, 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 y aquí, ahí va. Y sabiendo que Él viene, mis hermanos, empezamos a entender las cosas, que de la misma manera que nosotros juzgamos a otros, vamos a ser juzgados. Con la misma vara o regla que tú mides a una persona, de la misma manera Dios te va a medir a ti. ¿Sabes? El Señor dijo esto, he aquí vengo pronto y mis galardones conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y es un tiempo de esperanza saber que Dios va a establecer justicia. Dios va a establecer justicia para el creyente. Su deseo es escuchar, decir de labios del Señor, bien, buen siervo, buena sierva, fiel sobre poco te he puesto, sobre mucho te voy a poner. ¿Y sabes qué? Dice allí que el juez está delante de la puerta, ya está. Las cosas dentro de poco se van a poner en su lugar. Tercero, vamos a ir rapidito, tercero, versículo 10, la tercera perspectiva que Santiago nos presenta es esto. Hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Ahora, ¿nunca te ha pasado esto? Tercer punto que quiero compartir contigo es este. Otros pasaron por lo mismo o peor circunstancia que la que pasaste tú o yo. ¿Cuántos han dicho, oh, pero es que nadie me puede entender por lo que yo estoy pasando? ¿De verdad? Hay muchas personas que han pasado por situaciones más difíciles que las que puedas haber pasado tú y yo. Y algunos dicen, ay, nadie me entiende. Nadie ha pasado por esto que yo he pasado. Y hay muchos que han pasado, tenemos muchos ejemplos. Y lo triste de todo es que para Israel es una historia trágica, muy familiar, porque el Señor Jesucristo dijo, Jerusalén es el lugar donde matan a los profetas, donde apedrean a aquellos que son enviados por Dios. Esteban, antes de ser apedreado allí en Hechos capítulo 7, él comienza a decirle al Sanedrín, aquel que mataron a Jesús, él les dice, los confronta, le dice, ustedes en el pasado mataron a los que anunciaron de antemano la venida del Mesías, la venida del justo, de aquel Mesías. Empezamos a mirar Jeremías, empezamos a mirar a Isaías. ¿Sabes que cuando tú lees Isaías, ¿sabes lo que le pasó a Isaías, el gran profeta de Dios? Lo serrucharon, con un serrucho lo serrucharon por la mitad, allí enfrente del templo. A Jeremías lo tiraron en un pozo lleno de lodo,
de agua maloliente, ahí lo dejaron. Ese fue el pago por anunciar. Ezequiel, otro que pasó un tiempo tremendo de sufrimiento. Amós, Juan el Bautista, otros pasaron por lo mismo. Hay muchos que están pasando situaciones tremendas en el mundo en este mismo instante. Y entonces está diciendo, ¿sabes qué? Otros pasaron por lo mismo. Y Dios ha sido fiel con ellos. Algunos dirán, pero murieron. Bueno, pero te voy a decir una cosa, ¿sabes qué? Nos trajimos todo este mal. El ser humano tiene que entender una cosa, Dios creó todo perfecto y bueno. Cuando Dios terminó la creación dijo, qué buena creación la que hice. Sin embargo, cuando el pecado entró en el mundo, ¿qué fue lo que vimos la semana pasada? Le entregamos toda autoridad al enemigo de Dios. No le podemos echar la culpa a Dios. Si Dios ha hecho todo lo que está a su alcance, creó este planeta para nosotros, mis hermanos, qué cosa maravillosa es este Dios. Dios buscó al hombre cuando él se estaba escondiendo. El hombre se puso una vestimenta de hojas de higuera. El Señor lo vistió propiamente como tiene que ser, con piel. Tuvo que sacrificar a un animal. Y vemos en Cristo Jesús el corazón de Dios cómo late por cada uno de nosotros porque somos su creación. Cuarto, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Qué linda palabra. Bienaventurados a los que sufren. Somos bienaventurados. Tenemos, dice allí, tenemos, he aquí, tenemos. Posesión, creyentes en general, nos da a entender que el mismo Señor, tenemos de parte de Dios su bendición. Bienaventurados los que sufren. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor Jesucristo allí en el Sermón del Monte? Bienaventurados los que sufren. Bienaventurados cuando ustedes son perseguidos por mi causa. Bienaventurados porque padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperan, los persiguen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque el galardón de ustedes es grande en los cielos. El galardón de ustedes, de nosotros, es grande en los cielos. Bienaventurados los que sufren. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? Vamos a terminar aquí. Hay un poquito más que quisiera compartir, pero tenemos que estar conscientes del horario, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito de Dios? La historia de Job. Porque dice allí en el versículo 11, ustedes han escuchado de la paciencia de Job, ¿no es cierto? Han escuchado la paciencia de Job. Ahora, ¿qué fue con Job? El diablo atacó ferozmente a este hombre. Ferozmente. El Señor le da permiso al diablo, le dice, no, Job está bien porque tú le has dado muchas posesiones. Ahora, si se las quitas, vas a ver cómo Job va a actuar. Y le dijo Dios, todo lo que tiene, pero a él no lo tocas. Y el diablo salió enseguida. Salió enseguida al ataque. Le quita a sus hijos. Todos sus hijos mueren. ¿Te imaginas tú? Yo no sé, a mí no sé qué sería de mí si algo le pasa a uno de mis hijos. Pero a él así, en un segundo todos. No solamente eso, terminaron de darle la noticia de que sus hijos habían muerto y le dicen, ¿sabes qué? Te robaron todas tus posesiones, te las robaron. Vinieron y te sacaron todo lo tuyo. Todo lo tuyo. ¿Cuál sería la reacción? Porque fíjate que las circunstancias, estamos diciendo, pueden conformarte a tener descontrol, desánimo, pierdes lo que es tu capacidad de estar tranquilo en momentos cuando uno dice, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo? ¿Sabes lo que Job? Te voy a decir una cosa, terminado eso, el diablo fue de nuevo a insistir ante Dios. Ojo, tú le estás dando salud, pero quítale la salud y vas a ver cómo te maldice. Haz lo que tengas que hacer, pero su vida queda intacta.
Y mis hermanos, el sufrimiento increíble que pasó Job. ¿Y sabes lo que dijo Job? ¿Sabes lo que dijo Job? Esto solo puede venir de una fuente que es más grande que todas las circunstancias que puedan venir en contra nuestra. Job dijo esto: aunque Dios me matare, en Él esperaré. Dios dio y Dios quita. Bendito sea el nombre de Dios. Y Santiago está animándonos a nosotros. ¿Han visto el fin del Señor? Que es que misericordioso y compasivo. ¿Y sabes qué? En Job dice la palabra de Dios que el Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Job vivió 140 años más y dice que murió lleno de días, llenos de días. ¿Y qué me indica esto? Me indica lo siguiente: todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Santiago está diciendo, tengan este tipo de paciencia, donde puedan ser constantes, donde puedan estar firmes, a pesar de pruebas severas que puedan venir en contra nuestra. Yo te voy a decir algo, yo sé por las que he pasado, y yo sé y entiendo que hay personas que han pasado peores que las que yo he pasado. Pero en lo que a mí me respecta, lo que a mí me ha pasado en todos estos años, yo puedo darme cuenta de una cosa: ¿quejarme en contra de Dios? No. ¿Cómo puedo quejarme? Sino darle gracias porque me ha ayudado. Yo puedo decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. ¿Quejarme en contra del Señor? ¿Cómo puedo yo quejarme del Señor cuando Él me ha prometido a mí que me va a dar las fuerzas donde yo no las tengo? Sus promesas son cumplidas en mí. El que no tiene fuerzas se van a multiplicar. Vas a poder correr cuando no puedes. Algunos piensan que no pueden ni caminar. Y es el Señor que cumple sus promesas en nosotros. Ahora, yo termino con esto. ¿Y qué si el Señor me quitara la vida en este momento? ¿Voy a quejarme en contra de Dios si mi vida le pertenece a Él? Si yo sé que yo muero en este mismo segundo, mis hermanos, yo no tengo ninguna duda dónde yo voy a ir. Voy a estar en la presencia gloriosa de mi Señor. ¿Qué puede ser más maravilloso que eso? Por eso vino Dios a la tierra, para que podamos confrontar las pruebas con una actitud diferente, ahora que podemos conocerle personalmente. Amén. Ahora quizás hay alguna persona que no tenga a Cristo en este lugar. Y yo quiero decirte que no es ninguna casualidad que tú estés aquí. Yo quiero decirte a ti que hay un Dios que se preocupa. Injusticia, sí, vamos a ver muchísima hasta el momento que Dios establezca la justicia, porque Él lo va a hacer. Cristo Jesús sufrió la injusticia de sus días, lo crucificaron siendo inocente. Pilato dijo, ninguna culpa hallo en él, no hallo delito en este hombre. Yo me lavo las manos, hagan ustedes lo que quieran, pero este hombre es inocente para mí. Si ustedes quieren ver a una persona que sufrió injusticia, ahí lo tienen a Jesús, que mintieron contra él y él se mantuvo callado porque sabía que eran todas mentiras. Y el Señor vino entonces, ¿sabes para qué? Para entender. Él te entiende por cuanto pasó por las aflicciones que tú y yo pasamos. Él entiende lo que es llorar, Él lloró. Él entiende lo que es tener hambre, Él tuvo hambre también. Él entiende lo que es estar sin ningún hogar. Él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Él entiende la situación que nosotros pasamos. Y por eso el Señor vino para darnos a nosotros más de lo que nosotros nos podamos esperar en un mundo que va a golpear, que va a venir con fuerza, que hay un enemigo que detesta tu vida, pero hay un Dios que ama tu vida. Hay un Dios que viene a darte poder. Hay un Dios que viene a fortalecerte. Cuando tú no
no tienes fuerzas, ahí aparece Dios en momentos como tú no te lo imaginas. Y este es el Dios que yo quiero presentarte en este día. Este es el Cristo que yo quiero presentarte, que está interesado en tus circunstancias, que Él sabe por el dolor que puedas estar pasando. Él entiende todo esto y Él en este día te está diciendo, aquí estoy para ayudarte, yo no te voy a dejar y yo no te voy a desamparar. Ven a mí todos los que vienen a Él les va a dar la vida, les va a dar el poder y todo para poder pasar por la prueba, mis hermanos, como solamente Dios sabe hacerlo. Él va a cumplir sus promesas en ti. Ahora, en este momento, quisiera que cerráramos nuestros ojos. Quizás alguno esté pasando por pruebas en este momento. Quizás alguno esté pasando por alguna dificultad y tú dirás, ¿cómo voy a salir de esto? Y sabes que lee Santiago, ve a tu casa y lee, el Señor viene pronto. Todo esto que tú ves es temporario, se va a terminar. Y lo que parece una tormenta, te voy a decir, las nubes negras pueden tapar el sol, pero te voy a decir una cosa, el sol sigue brillando a pesar que las nubes lo tapen, las nubes van a desaparecer. Pero el sol, que es nuestro Dios, allí va a brillar para siempre. Amado Padre, bendito Dios, es mi ruego y es mi oración, bendito Padre, que en este momento tu Santo Espíritu esté tocando nuestras vidas de una manera muy especial. Bendito Dios, hemos escuchado tu palabra y yo te suplico, bendito Padre, que por favor tú puedas atender a aquellos que están desgarrados, que están, bendito Dios, golpeados por causa del enemigo de nuestras almas. Te damos gracias porque tú, Señor, amas nuestras almas, que no nos has dejado a merced completamente de este enemigo, sino que has venido para darnos aquella esperanza que antes no la teníamos. Bendito Dios, que tú enjugas con tus manos preciosas, tus dedos pasan por nuestra mejilla para enjugar nuestras lágrimas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, yo te suplico, bendito Padre. Por favor, con mi hermanita que anoche pasamos tiempo hablando con ella, yo te ruego por ella. Por favor, Señor, atiende sus ruegos, sus lágrimas, Señor, su corazón desgarrado y así, Señor, por cada hermanito, cada persona que está aquí, aquellos que nos están escuchando a través de la internet, te ruego, Señor, si hay alguno que esté sufriendo, que en este momento tu consuelo, tu paz pueda ser, Señor, lo que tú le proveas en este momento. Y si hay alguna persona que no tenga tu hijo, que hoy, Señor, hoy pueda ser un día determinante de venir a recibir a Cristo Jesús. Que hoy sea día de salvación, de alegría. Y te damos tantas, pero tantas gracias en el precioso nombre de Jesús, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. La venta de pizzas me han comunicado que va a estar aquí en la cocina. Tenemos las mesitas preparadas para aquellos que quieran. Les quiero decir una cosa, Dios les bendiga ricamente. Nos vemos esta noche con el favor de Dios. Que tengas un lindo tiempo bendecido.